de ácido hialurónico. Y además se entregan elementos nutritivos. Entonces vamos a tener un tejido dérmico en mejor estado, simplemente. Bueno, aquí vemos, ustedes pueden ver entonces el recubrimiento. Estamos en intradérmico y esto hace una especie de acumulación en la dermis. El producto siempre es el mismo, evidentemente, el NSTH35HA. Aquí tenemos un recubrimiento lento y largo, pero ahora a mí me gusta utilizar en algunas zonas cuando hay muchas arrugas en las mejillas, cuando hay muchas aquí también pequeñas, que son muy finas en el mentón, alrededor de los ojos. Entonces ahí utilizo la cánula, son cánulas que se utilizan igualmente para los fillers. Y ahí, si ustedes quieren, vamos a cubrir esta zona donde hay muchas pequeñas arruguitas. Y aquí vamos a poner la cánula. Usted sabe entonces que el borde es un poco sensible. Entonces, primero hay que poner la aguja y luego se introduce la cánula y se inyecta entonces en estrella. Un pequeño video para mostrar que es posible hacer alrededor del ojo. Esta es la aguja para poder hacer el orificio simplemente. Evidentemente hay que verificar bien que uno está en intradérmica. La aguja tiene que estar en sentido estricto en intradérmico. Y ahí ustedes ven el pequeño orificio y ustedes introducen la cánula. Eso es lo más difícil de hacer porque el orificio es pequeñito. Pero no hay que ponerse nervioso porque siempre se logra. No hay que ponerse nervioso. Y luego, lo que yo les decía al principio, 5 sesiones. Esto es esencial. Una vez que ustedes han hecho las 5 sesiones, ustedes van a poder entonces espaciar las sesiones. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y si usted continúa 3 o 4 veces por año con una sesión, bueno, ustedes van a poder entonces conservar el mismo resultado. Para mí, entonces, si ustedes quieren esto, es un muy buen resultado de la mesoterapia. Esta red de pequeñas arruguitas ha desaparecido completamente. Pero si ustedes miran bien, ustedes lo pueden ver, porque siempre uno las puede ver, pero no son visibles. Y si ustedes miran bien esta zona, esto es muy interesante. Es la ruptura del arco. Aquí, la ruptura entonces del óvalo. Y aquí, miren, ha desaparecido. Y esto es este efecto globo, es decir, el efecto de relleno. Aquí ustedes ven entonces la ruptura del óvalo, mire, ha desaparecido. Es la misma persona. Miren este señor, esta zona, y acá. Está extendida, está en tensión. Y aquí tenemos solamente mesoterapia. Y si ustedes lo miren de frente, miren esta zona acá. Miren toda esta zona de acá. No es lo mismo, ¿no? Y la última foto, porque no les voy a mostrar 200 fotos, es esta señora de edad que tiene 75 años. 10 sesiones de mesoterapia. 10. Mírenla bien. Miren. Y miren sobre todo de frente. Es la misma persona, pero no tiene el mismo aspecto. ¿Ven? Ese es el interés de la mesoterapia. De la mesoterapia. Evidentemente, como yo lo decía al principio, la terapia combinada. Es decir, puede ser con toxina botulínica, con fillers, con peelings, con láser y cirugía, por supuesto, también, evidentemente. Entonces ustedes ven, esta es la buena estrategia, es decir, es esta asociación de buenos medios. ¿Hacemos una pausa? Mais on va faire les trois séquences. Hein. Vamos a hacer aquí las 3 secuencias. Alors, oui, ça c'est intéressant. Ustedes ven, esto es muy Alors, interesante. ensuite, il va y avoir évidemment cette toute petite ride. Vamos a ver aquí las pequeñas arruguitas de acá, miren. Là aussi, on fait de la prévention. Ahí también podemos prevenir. Et puis, on va traiter, comme je Y vous l'ai luego montré, vamos a les tratar 3 niveaux.
los 3 niveles, Et como même, se lo voy a vous mostrar. voyez, cette Incluso petite aquí, rupture ici ustedes ven qu'il esta y a, pequeña ruptura que on existe commence, acá, qui commence. que está comenzando Eh bien, recién. ça, je vous promets, hein, Bueno, les en prometo, 3 mois, en 3 meses on va lisser cet vamos aspect. a alisar esta parte, Et este ça, c'est aspecto. l'effet de l'acide Y esto hyaluronique. es el efecto del ácido hialurónico. Et je vous montrerai, Y c'est les ça qui voy est a mostrar, intéressant, y eso es lo que es muy au interesante, lieu de piquer, que en lugar de pinchar, parce que là, il faudrait beaucoup, porque ahí beaucoup habría que piquer. pinchar Hein. mucho, On va le mucho, faire en papillon. vamos a hacerlo en pápula. Mais ensuite, Pero on va luego mettre l'acide vamos a hyaluronique poner en bouche. ácido hialurónico Avec por une debajo, canule. con Avec una une cánula. canule. Con una Et ça, c'est cánula. très intéressant Y esto parce es muy que interesante on va pouvoir porque répartir. vamos a poder distribuirlo, repartirlo. Allez, c'est parti. Bueno, comenzamos. Alors, première chose, Bueno, lo primero entonces, on a mis un petit peu d'EMLA le pusimos un poquito de EMLA pour faire ensuite un filler. para luego hacer un filler. Alors, le produit, Vamos a ver el producto. flacon 3 ml. Aquí tenemos el frasco de 3 ml. Dans la boîte, donnez-moi la boîte. En la s'il vous caja. plaît, voilà. Il y a 5 flacons, Tenemos 5 frascos, il y a des aiguilles pour hay aspirer, agujas para aspirar, des aiguilles pour piquer, agujas para pinchar, des seringues jeringas et des aiguilles de mésothérapie. y agujas de mesoterapia. Donc, il y a tout. Entonces está todo. Alors, on va mettre des gants, Vamos a ponernos los guantes, non stériles, que no están esterilizados, parce qu'en général, on ne travaille pas en milieu stérile. porque en general uno no trabaja en un medio estéril. Donc, ça ne présente aucun intérêt hein, Entonces, si yo la puedo tocar, ¿cuál es el interés de de tener mettre du matériel stérile. un guante esterilizado? Premier niveau, première technique. El primer nivel, la primera técnica. J'ai une aiguille de 13 mm de long, Tengo una aguja de 3 milímetros de largo, 30G. de 30 gauge de G, de calibre. Je repère mon biseau, Entonces voy a identificar el je le bisel mets vers le haut. y lo pongo hacia arriba. Alors, ¿por qué? ¿Y por qué? Parce que je vais faire un mouvement, vous avez vu tout à l'heure, Porque ustedes vieron hace un de momento, va-et-vient. voy a hacer un movimiento de vaivén. Si mon biseau est légèrement sur le côté, Si mi bisel está de en lado, faisant ce mouvement, je vais couper. haciendo este movimiento voy a cortar. Alors, ça ne va pas couper la peau, Bueno, no quiero decir que voy Mais a ça va cortar faire- la piel, un trait. pero va a dejar una línea. Donc, première précaution, Bueno, la primera pensez à precaución mettre le entonces, biseau vers le haut. piensen en poner el bisel Et vous hacia prenez un arriba. repère sur la seringue. Ahí ustedes tienen que tener entonces la referencia de la jeringa. Moi, je tiens ma seringue comme ceci. Entonces yo afirmo la jeringa así. Vous la tenez comme vous voulez. Ustedes la pueden tomar como ustedes Parce qu'on a quieran, tous nos habitudes. porque todos tenemos Moi, je la nuestras tiens comme propias ça pour une costumbres. raison quand même. Pero yo la agarro así por una razón simple. Vous voyez, je n'ai Ustedes n'ai ven? rien dans le plan inférieur. Yo no tengo nada en el plano inferior. Si je la tiens comme ça, Si yo la pongo así, hein, donc c'est un choix. pero esto es una cosa de opción. Le piston dans la paume de la main. Entonces tenemos el pistón en la palma de la mano Et je vais pousser. Hein, y empujo, en piquant. pinchando. Alors, mon aiguille parallèle à la peau. Mi aguja tiene que estar paralela a la piel, Un petit angle luego hago un pequeño ángulo entre l'aiguille et la seringue. entre la aguja y la Petit, hein, jeringa. petit. Pequeño, muy De pequeño. façon à ce que quand je fais De manera ça, en que cuando yo haga esto, comme ça, así, vous voyez, ustedes ven, hein, le biseau va el pénétrer. bisel va a penetrar. Donc maintenant, Entonces on va ahora faire vamos a hacer ce petit mouvement de este va-et-vient, pequeño movimiento de vaivén, qui n'est pas très difficile, que no es muy difícil, mais qui n'est pas physiologique. pero que no es fisiológico. C'est pour ça que c'est un mouvement qui n'est pas évident. Es por C'est eso pas que es un évident, hein. movimiento que no es Alors, evidente. ce mouvement, le voilà. Bueno, este movimiento sí, ¿ves? Vous voyez Vous voyez J'ai arrêté le ¿Ven? mouvement. Si yo detengo el Tac. movimiento, La peau est accrochée. la piel está enganchada. On est dans la Aquí couche profonde de estamos l'épiderme. en la capa profunda de la epidermis. Il n'y a pas de vaisseau. No hay vasos, Mais de temps en temps, ça saigne. pero a veces sangra. Et quand ça saigne, je dis toujours que c'est rassurant. Y cuando sangra, yo digo siempre que eso nos da una seguridad, Parce que ça prouve que vous piquez. porque eso prueba que ustedes están pinchando. Hay que Lentement. hacerlo lentamente, Voilà, lentement. lentamente, Comme ceci. así. Parce qu'on a tendance à faire ça. Porque si no, uno tiene tendencia a hacer este otro movimiento, Parce que ça, c'est physiologique. porque esto es fisiológico. Et si ça saigne, c'est pas gênant. Si sangra un poquito, no molesta. C'est pas gênant parce que c'est un No es saignement molesto porque es un capillaire. sangramiento capilar. Et un saignement capillaire ne laisse pas de traces. Y el sangramiento capilar no deja huellas. Donc ça, demain, il n'y a plus rien. Entonces, mañana no vamos a tener nada con esto, Et même ce soir. incluso esta noche. Vous allez Una accélérer vez que votre ustedes mouvement. tienen la costumbre, entonces Oui. que adquieran la costumbre van a acelerar el movimiento. Dernière chose La importante, última cosa on importante, n'essuie jamais.
es que nunca se seca. La peau a une capacité La piel d'absorption tiene phénoménale. una capacidad de absorción que es Phénoménal. fenomenal. Et puis, je vais Y luego piquer. le voy a pinchar acá. Ici, ça va être un peu difficile parce Aquí va a que, ser un poquito difícil à cause de l'EMLA, a causa del EMLA. de toute façon, De todas maneras, il faut le faire là. hay que hacerlo acá. Mais sur les petites rides, Pero a las pequeñas arrugas, mésothérapie, la mesoterapia, comment on dit, nada? nada, no Oui. funciona. Rien. No Hein? funciona. Voilà, pas de résultat, c'est pas la peine. No hay resultado, no Là, tiene on a sentido. d'autres moyens. Entonces para eso hay otros medios. Mais en piquant, on Pero- crée, comme je vous le disais tout à l'heure, Al pinchar cette se crea stimulation esta estimulación tegumentaire. C'est ça de qui la est piel. important. Eso es lo que es importante. Eso es lo que yo les decía hace un momento. Alors maintenant, on Ahora- va tourner la tête Vamos a et mover un poquito la on va cabeza faire y vamos a hacer toujours en quadrillage. siempre en cuadriculado. Donc combien de fois j'ai piqué? ¿Cuántas veces yo he Déjà. pinchado aquí? Plus de 100 fois déjà. Más de 100 veces ya. Donc vous voyez cette stimulation. Entonces, ustedes Y ça, ven c'est una un élément estimulación qu'il y este faut es pas un perdre de elemento vue. que no hay que perder de vista. Ça, je crois que c'est la mésothérapie. Y yo creo que esto es la mesoterapia. Et je vous dis, en plus, il y a un élément nutritif. Y les digo que además aquí hay un elemento nutritivo. À ce niveau-là, je pourrais vous dire que l'acide hyaluronique, ça sert à rien. Yo les puedo decir que el ácido hialurónico a este nivel no sirve de nada. Il va servir dans les deux autres techniques. Va a servir, pero en las mais otras pas dos dans celle-là. técnicas. Alors, vous voyez, j'ai fait saigner un petit peu ici. Ustedes ven aquí, yo hice sangrar un poquito. Et regardez le front, regardez Pero le miren la front. frente, miren la frente. Il n'est pas sec, mais presque. No está seca, pero casi. Il y a déjà une absorption Y énorme. hay ici. una absorción enorme en Y esta hace zona. calor. Y no hace calor. Alors à peu près, les lignes, vous voyez, hein, Ustedes ven aquí las líneas un poquito, un peu moins d'un centimètre. un poco menos de un centímetro. Et toujours, hein. Voilà, oui. ¿Ven? ¿Ven ahí? Hein, en 3 minutes, on fait tout. En 3 minutos hace todo. Je vais maintenant faire quelque chose d'important. Ahora voy a hacer algo importante. Je vais tester le cou. Voy a probar el cuello. Vous voyez, pareil, un petit quadrillage. Hein. ¿Ven? En pequeño cuadriculado también. Et puis je vais en Y profiter luego voy a aprovechar pour faire une ou deux papules. para hacer una o dos pápulas. Une papule Una pápula et dos papulas. Voilà. Et puis, on y va luego voir, vamos a ver. déjà d'ici la fin de la séance, De aquí al fin de la sesión, regardez d'ailleurs, vous voyez, miren, miren, miren. c'est plus rouge que là. Hein. Está más rojo que acá. C'est pas très intense, No es muy intenso. mais ça vous montre la sensibilité. quand Pero même, esto hein. les puede mostrar la sensibilidad. Et ensuite, Y luego, s'il n'y a pas de réaction énorme, si no hay grandes vous reacciones, pouvez traiter le cou ustedes juste pueden tratar el cuello hasta el Et escote. attention aux papules. Y cuidado con las pápulas. Au début, si vous voulez Al traiter les rides du principio, cou, si ustedes quieren tratar las il arrugas faut del faire une cuello, papule ici, tienen que hacer una une pápula papule aquí, là, otra une acá papule là. y otra acá. Si vous n'avez pas de Si réaction, ustedes ven que no hay reacción, vous les rapprochez. ustedes las pueden acercar las pápulas. Toujours attention. Siempre tienen que tener mucho cuidado con el cuello. On va changer l'aiguille. Bueno, vamos ahora a cambiar la aguja. Voilà. Alors là, on va traiter les petites rides. Bueno, ahora vamos a tratar las pequeñas arrugas. Ces toutes petites rides, Estas arruguitas que están acá, regardez, c'est sec, vous voyez? miren, está seco, ¿ven? Complètement Está seco, sec. completamente Complètement sec. seco. Ah. ¿Vieron? Ces petites rides qu'on a repérées tout à l'heure, Estas pequeñas arruguitas que nosotros identificamos hace un momento, et qui, elles non plus, ne sont pas accessibles à un filler. y tampoco son accesibles a un filler. C'est facile, la papule. Es fácil la pápula. Alors, je mets toujours mon biseau vers le haut, Entonces yo siempre pongo el bisel hacia arriba, uniquement pour voir tout de suite la papule. únicamente para ver de inmediato la pápula. Alors, je repère la petite ride. Entonces identifico la pequeña arruguita, Vous voyez mon aiguille? ustedes ven mi aguja, Vous avez vu? ¿vieron? Stop. Y me detengo. Il ne faut pas vouloir faire une grosse papule. No hay que querer hacer una gran Il faut pápula. juxtaposer Hay que juxtaponer les toutes petites. Top. las pequeñitas. Dès que vous voyez que ça gonfle, top. Desde el momento en que ustedes ven que Top. se empieza a inflar, se Voyez, detienen. regardez. ¿Ven? Dès que vous voyez que ça Cuando gonfle, ustedes ven que esto ya stop. empieza a Et inflarse, là, se detienen. on a Y ahí deux actions. tenemos dos acciones.
C'est pour ça que je pourrais faire des techniques y yo podría rétrogrades. hacer unas técnicas retrógradas, Mais je ne les fais pas. pero no las hago. Parce que là encore, Porque ahí, à chaque fois que vous cada piquez vez que ustedes pinchan la ridule, la pequeña arruga, vous stimulez le fond de la ustedes ridule. van a estimular el fondo de la Et arruga. comme tout à l'heure, vous avez encore une action Y como lo dije hace un momento, sur ustedes tienen una l'ensemble acción en immunitaire el conjunto inmunológico et sur la microvascularisation. y en la microvascularización. Donc il vaut mieux piquer point Entonces, par point. es mejor pinchar punto por punto. Ça, il peut y avoir des petites traces 24 heures. Aquí nos pueden quedar algunas pequeñas marcas durante 24 horas. Parfois, un hématome. A veces podemos tener un hematoma. Ça, c'est toujours le gros problème. Ese siempre es el gran problema. Vous voyez que la difficulté, elle n'est pas dans la papule elle-même, Ustedes ven que la dificultad no se encuentra en la pápula misma, elle est dans la zone. sino que está en la zona. C'est la zone qui est délicate. Es la zona la que es delicada. Est-ce que c'est douloureux, madame? Señora, ¿le duele? Non. Je ne l'ai pas payé, hein? No le pagué para que dijera eso. L'aiguille? ¿Ven la aguja? Vous avez vu la papule? ¿Vieron la Ah. pápula? Toute petite. Muy pequeñita. Muy pequeñita. On est toujours à la merci d'un petit hématome. Siempre uno puede tener un pequeño hematoma. Sonría, por favor, sonría. Vous voyez, là, ¿Ven ahí? la zone est là. Alors on va faire pareil de l'autre côté. Bueno, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Moi j'aime bien être assis A mí me gusta estar sentado parce que vous voyez, porque Voilà. ustedes ven la comodidad. si les bras ne bougent pas, le geste est plus précis. Si los brazos no se mueven, el gesto es más preciso. Alors on va faire pareil ici. Vamos a hacer lo mismo acá. Souriez. Sonría. Voilà, vous voyez hein? ¿Ven acá? Ce petit réseau qui est ici. Estas pequeñas arrugas o redes que hay aquí. Vous voyez, dès que vous voyez que le biseau pénètre, Ustedes ven entonces que el bisel penetra il faut stopper. y desde el momento que ven que el bisel penetra hay que detenerse. Alors, première technique Bueno, épidermique. la primera técnica epidérmica, Deuxième technique, la papule. la segunda técnica, la pápula, Et on va voir la troisième technique, le nappage. y vamos a ver entonces la tercera técnica de recubrimiento. Je vais faire un nappage ici Voy a hacerlo acá et on va utiliser la canule ici. y vamos a utilizar la cánula del otro lado. Ça va, madame? ¿Está bien, señora? L'aiguille de mésothérapie, elle fait 4 mm. La aguja de mesoterapia es de 4 milímetros. C'est l'aiguille typique de mésothérapie. Es la aguja típica de mesoterapia. Alors, pourquoi 4 mm? ¿Por qué de 4? Notre Globalmente. derme fait 4 mm. Nuestra dermis es de 4 milímetros. Au niveau du visage, A nivel del rostro c'est plutôt 3. es más bien de 3. Je pince, Agarro primero je pique y luego pincho. et j'injecte. E inyecto Fort. enseguida. Fort. Fuerte, fuerte. Parce que c'est très dur à pousser. Porque es muy duro de Parce que empujar. l'aiguille est très petite. Porque la aguja es muy fait pequeña. mal? ¿Duele? Par contre, vous voyez, ¿Ven ahí? ça c'est le gros inconvénient. Ese es el gran On inconveniente. peut faire des vrais hématomes parce qu'ils Podemos vont hacer être profonds. de verdaderos hematomas porque Alors, vamos a ir en deux. profundidad. Y este Trois. también es en la 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. Voilà. Donc vous voyez, on en fait une Ustedes dizaine, ven, des quantités très faibles. Hein. son cantidades muy pequeñas, ¿ah? Mais toutes ces petites quantités dans Pero le todas derme, estas pequeñas cantidades en la dermis, dans 1 heure ou 2, en 1 hora o 2, elles vont confluer. ellas van a Et confluir. ça va faire une petite flaque. Y esto entonces va a hacer que haya una pequeña conjunción de todo. Et ça, on l'a vérifié. Y eso ya lo verificamos. Tout simplement en injectant des produits radio-opaques.